una tras otra. Esas son las palabras que salen de nuestros labios cuando estamos pasando por momentos donde no podemos respirar, donde estamos en medio de una situación y de repente aparece otra. Empezando a levantarnos estamos de algo que nos tocó vivir, cuando ya vamos para el suelo con otra experiencia. Y cuando eso sucede, la mente nos traiciona y pensamos, pero ¿qué hice? ¿Qué pecados estoy pagando? ¿Qué tiene Dios contra mí? Pero ni los más malvados pasan lo que yo estoy pasando. Y pareciera que como hijos de Dios pensamos que solo a los malos les tendrían que pasar cosas malas. Y cuando a nosotros nos toca vivir momentos difíciles de pérdidas, es ahí donde nuestra mente nos traiciona. Y escuchen esto, no solo nuestra mente, nuestra boca. Escuchen lo que dice Job capítulo 1, versos 20 y 21. Es un pasaje muy hermoso y a eso quiero referirme esta tarde con el tema una tras otra. Job capítulo 1, versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Jehová. Esto es impresionante. Job es un ejemplo vivo de cómo debería ser la reacción de todo hijo de Dios en momentos donde viene una tras otra, donde se nos deja venir una tras otra. En este momento, en esta transmisión solo hay dos tipos de personas: los que no pueden contar ninguna experiencia de haber vivido una tras otra, donde no pueden decir, pues fíjese que yo nunca me he visto en una situación así, pero eso no significa que no les vaya a tocar vivir. A todo ser humano en la vida nos toca vernos enfrentados a situaciones donde salimos, mejor dicho, ni hemos salido de una y ya estamos en otra. Dice la escritura, desde el verso 18 del capítulo 1 hasta el verso 19 del libro de Job, que a Job le dieron 4 noticias. Dice que llegó el primero y el primero le dijo que se habían llevado sus ovejas y a sus pastores les habían dado muerte. Y mientras este hablaba, otro apareció dando la noticia que los caldeos habían hecho 3 escuadrones y le habían llevado los camellos a Job y habían matado los siervos. Y sigue y dice, y aún estaban hablando, este que trajo la noticia, y vino otro y dijo que fuego había caído del cielo y había consumido todo. Y vino otro y dijo que un viento había soplado sobre la casa en la que estaban sus hijos en un banquete y murieron todos. Yo no quisiera imaginarme estar en una situación así. En una situación, pero nos ha tocado. Nos ha tocado enfrentar situaciones donde sentimos que Dios está enojado contra nosotros. Están los que nunca han tenido esta experiencia, pero también están los que hemos pasado por momentos donde estamos mojados, salimos a la calle y sigue lloviendo. Donde pasamos de las brasas al fuego y algunas veces cambiamos del fuego a las brasas. Y son momentos que nos han tocado vivir, pero no podemos sentirnos víctimas de la vida. Tenemos que entender claramente que hay algo que Dios está provocando desde el cielo en nuestra vida. Todos vamos a pasar por momentos donde claudica nuestra fe, donde desestabilizan nuestros pensamientos. Si los grandes hombres de Dios en la Biblia
encontramos a grandes hombres de Dios, usados por Dios, que platicaban cara a cara con Dios, que fueron instrumentos de punta de lanza en su tiempo para con Dios. Mire Jonás, en el capítulo 4, versículo 3, Jonás dijo estas palabras: ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿En qué condición estaba entonces Jonás para preferir morir que estar vivo? ¿Cuántas personas no me han llamado diciéndome quisiera morirme? Creo que es mejor morir. ¿Sabe? Lo eterno es algo que lo definimos en esta tierra. Nosotros definimos con nuestra vida. Yo no decido qué día me muero, ni puedo pretender pensar que muriéndome se me acabaron mis conflictos. Mire lo que dijo Elías en el primer libro de Reyes 9:4. Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Elías, el profeta de fuego, Elías, el hombre que mató a tantos profetas y baales. Mire lo que dijo Jeremías en el capítulo 20, 17 y 18 del libro de Jeremías. ¿Por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Si voy a morir humillado, mejor me hubiera sido nacer muerto, y así mi tumba hubiera sido el vientre de mi madre. ¿Cuántos se identifican con ellos? ¿Cuántos se pueden identificar con estas palabras o con esta situación o esta condición? Que podemos llegar a un momento donde sentimos que morir es mejor que seguir viviendo. Miren cómo es irónica la vida, mis amados hermanos y amigos que me están viendo. Cuando al ser humano todo le sale bien, las palabras que más se oyen a su alrededor son: es que es bueno en lo que hace, es que es muy preparado. Saber a qué universidad fue y saber en qué universidad se graduó. Miren las palabras: es que es pilas para los negocios, es muy inteligente, nació para ganar. Es que es muy esforzado, por eso tiene lo que tiene. Es que no se duerme en sus laureles. Y todas las palabras que se oyen en el entorno pareciera que son el producto del buen trabajo que ese hombre ha hecho. ¿Y dónde aparece Dios? En el capítulo 4:30 de Daniel, Nabucodonosor dijo estas palabras parecidas a las palabras que salen de la boca de un hombre y de una mujer que cree que todo lo que tiene lo tiene por bueno. Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero mire lo que dice la Escritura en el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Cuando todo sale bien, sobran los elogios alrededor del hombre. Pero que no se vaya a salir del control de nuestro protocolo, de nuestra línea en la que esperamos que las cosas pasen, porque entonces sí hay un solo responsable. Claro que sí, claro que las palabras que salen de la boca son: algún pecado esconde, le están pasando factura en la vida. Lo que se hace, se paga. Dios lo está castigando. A Dios nadie se le escapa. Lo alcanzó el karma de la vida. Le están pasando el karma, o le sucedió. ¿Por qué? Porque cuando algo se sale de nuestro control, pareciera que Dios es el único culpable, no responsable, culpable. Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 9 dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y le hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes nunca deben de rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda,
porque Dios corrige y castiga a todo aquel que considera a su hijo. Mire qué precioso. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama. Los corrige como que si fueran sus hijos, porque no hay padre que no corrija a sus hijos. Si Dios no los corrige, como lo hacen con todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos de verdad. Cuando éramos niños, nuestros padres en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos de obedecer a Dios, que es nuestro Padre Celestial, pues tendremos así la vida eterna. No todo lo que pasa en la tierra es provocado por situaciones de la tierra. No nos confundamos. Cuando algo está sucediendo en la tierra, algunas veces tiene que ver con el cielo. El cielo está provocando algo y está siendo enviado a la tierra. No siempre lo que nos pasa en la vida pasa como un resultado de cosas que hacemos en la tierra. La situación de Job no era una situación de la tierra. Era una situación que comenzó en el cielo. Mire usted el capítulo 1, verso 8 y 9 del libro de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mira lo que le dice Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y es ahí donde comienza un discurso entre Satanás y Dios. Y Satanás incita a Dios para que toque a Job, para que le quite a Job lo que tiene. Y dice la Escritura que entonces Dios le dio permiso a Satanás, pero le dijo: no vas a tocar su vida ni su integridad. ¿Cómo sabemos que lo que nos está pasando es una situación del cielo y no de la tierra? ¿Cómo sabemos que lo que nos está aconteciendo, esta situación donde nos vemos encerrados en una tras otra y estamos pasando por un momento donde sentimos que no podemos más? Porque se nos dejó venir cada situación sin preguntar si habíamos resuelto la primera. ¿Cómo saber? Yo te contesto. Te contesto con la Biblia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así dice la Escritura. El fuego es el único que prueba la obra. Si tu obra es hojarasca, sufrirás pérdida, sufrirás destrucción. Pero si tu obra es oro, será purificada. ¿Cómo yo sé entonces que lo que me está pasando a mí, esta situación una tras otra en mi vida, realmente tiene que ver con el cielo? Te lo voy a decir: por el final. El final determina si fue Dios el que planificó, permitió, trabajó para poder trabajar algo en tu vida, en mi vida, o fue un resultado de actitudes negativas, pecaminosas de nosotros en la tierra. Se cree que la prueba de Job, dicen los estudiosos, estuvo entre un lapso de 10 meses aproximadamente. Esto fue lo que tardó desde que inició hasta el capítulo 42 del libro de Job. Ahí hay resumidos 10 meses aproximadamente de prueba. Pero con este tipo de pruebas, Job fue probado en 7 áreas de su vida. Si tú pensabas que Job fue solo probado con que le quitaron sus bienes y su familia, no. A Job, número 1, lo probaron con las cosas materiales. Le quitaron todo. De ser el hombre más rico, se convirtió en el más pobre y miserable. Número 2, le probaron sus emociones, sus sentimientos. Sus hijos fueron arrancados, fueron quitados, y no solo uno, no solo dos, fueron arrancados todos de su camino. A esto añádale que aunque ella no murió, ella estaba muerta interiormente, espiritualmente, estaba amargada. Le dijo a Job: mantienes tu integridad, Job, a pesar de todo lo que Dios nos ha hecho. Maldícelo y muérete. Porque esas eran las palabras que habían en el corazón de ella.
Ella ya estaba muerta en su interior con todo lo que le había pasado. Su situación había provocado matar su entusiasmo, su vida espiritual, su devoción por Dios. 3, fue tocado en su cuerpo. 4, le fue tocada y probada su reputación. Es que el buen nombre, cuando alguien nos lo toca, brincamos. Si nosotros defendiéramos a Cristo y la fe, como defendemos nuestro apellido y nuestra reputación, Pablo daría risa a la par nuestra. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere tocar nuestra reputación, manchar nuestro nombre, wow, nosotros brincamos. A Job le tocaron su reputación. Era el hombre más famoso de aquel entonces, el millonario, el hombre más admirado de aquel entonces. Esto es tremendo. Ahora anda de boca en boca. Y no por ser el mejor, sino por ser el más pobre y el más miserable, al que Dios, todos asumen, está castigando. Número 5. Le probaron sus amistades, su entorno. Las personas que él más esperaba que estuvieran con él fueron las que más se alejaron. Por eso dice la escritura en el libro de Proverbios: muchos son los amigos del rico, pero al pobre lo desprecian sus compañeros. En este momento de necesidad no hay amigos, no hay personas. 4 amigos fueron los que estuvieron cerca de él. 3 de ellos para confundirlo, 3 de ellos para cuestionarlo. Y sus amistades se vieron amenazadas. Sufrió el desengaño de quedarse solo, sin amigos y sin hermanos. Número 6. Fue probado en sus conocimientos. Dice la escritura que estos 3 amigos le hablaban y Job les refutaba con sus conocimientos, como queriéndole salir adelante a lo que ellos le decían para quererlo hacer entrar en razón. Pero él quería salir siempre en caballo de oro. Y Eliú, que significa Dios mismo, dice que empezó a hablar con él y le dijo: aún te hacen falta muchas cosas que conocer de Dios. Y le empezó a hablar y hablar y hablar y hablar la palabra. Y dice que al final de su discurso con Eliú, agachó su rostro y reconoció que lo que él sabía se había quedado corto a la realidad de su conocimiento. Muchas veces Dios va a tener que tratar con nuestro ego, nuestro conocimiento, que únicamente le ha sumado a nuestra vida orgullo. Porque así dice la escritura, que el conocimiento envanece. Al conocimiento se le añade el envanecerse, el orgullo, la soberbia. Nunca lo sabemos todo. Mi pastor dice: nadie está tan cerca de Dios que no pueda acercarse más. Ni nadie sabe tanto de Dios que le diga a Dios: hoy tú te sientas que yo te voy a enseñar. Y número 2, lo probaron en su realidad de vida. Lo llevaron al punto cero de su vida, a quedarse entre solo él y Dios. Él y Dios, nadie más. Solo Dios y él. Ese es el punto cero, la realidad. Cuando se enfrenta con Dios, y Job solo tiene que decirle: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A ese nivel Dios muchas veces nos va a llevar y nos va a arrastrar. ¿Por qué? Porque Él quiere que entendamos, comprendamos que somos frágiles, que tenemos límites como seres humanos, que somos seres humanos que no tenemos de qué creernos, que no podemos enseñarle a Dios. Miren ustedes, es impresionante que lo que Dios pretendía con la vida de Job era que él creciera, que él lo conociera, que tuviera un encuentro real con el Creador, con el Redentor. Por eso es que Job le dice: antes te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy, después de la prueba, la vida de Job ya no es de oídas, es de evidencias, es de una experiencia real. ¿Y cuál era el propósito de Satanás incitando a Dios para que le diera permiso de tocar a Job? Hacer lo que él maldijera a Dios. Y ese es el propósito que tiene hasta el día de hoy con nosotros. Que cuando viene una tras otra y una tras otra, lo primero que hagamos es... Recuérdense que maldecir a Dios no tiene que ser mencionar la palabra maldito o te maldigo Dios. Dice la escritura que Jesús buscaba fruto en la higuera y al no encontrarle, la maldijo. ¿Pero de qué manera la maldijo?
En ningún momento Dios dijo, higuera, te maldigo. La palabra que Jesús usó fue, nunca más se ha hallado fruto en ti. Porque maldecir es hablar mal. Y nosotros no hablamos mal de Dios únicamente con nuestras palabras. Podemos hablar mal de Dios con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. El propósito principal de Satanás con Job era que Job maldijera a Dios. Pero el propósito de Dios es que Job se encontrara realmente con él, que lo conociera tal y cual Dios era para él. A Job le fue quitado todo y aún así se mantuvo firme en sus convicciones, aferrado a Dios. En el capítulo 2, verso 10 dice que recibiremos solo de Dios el bien y el mal no recibiremos. Job estaba consciente que todo lo bueno y lo malo proviene de Dios. Así dice la Escritura, aún el día malo fue hecho por Dios. Esto que está pasando es permitido por Dios. Esto malo que pareciera es permitido por Dios. En ningún momento Job flaqueó. Nosotros somos diferentes. A nosotros no nos tienen que quitar todo. Suficiente es que nos quiten algo y brincamos. Inmediatamente queremos quitar a Dios de su trono y sentarnos nosotros. Y hacerle creer a Dios que somos mejores nosotros que Él. Que podríamos nosotros gobernar mejor que Él. Mire lo que le dice Dios a Job en el capítulo 40, verso 8. ¿Pondrás en duda mi justicia, Job? ¿Y me condenarás solamente para probar que tú tienes la razón? ¿Cuántas veces no hemos querido nosotros manejar las cosas, dominar las cosas y tener el dominio de las cosas? Y queremos quitar a Dios del trono y hacerle pensar que nosotros tendríamos una mejor administración de su poder que Él mismo. ¿No nos ha sucedido que muchas veces hemos pensado que nosotros fuéramos Dios, no mandaríamos una prueba tras otra? Que al menos daríamos un espacio para que aquel que se está ahogando mínimo salga a respirar y luego lo volvemos a hundir. Pero no es así, mis hermanos. La Biblia dice claramente que Dios no da carga que no podamos sobrellevar. Lo que hoy tú y yo estamos pasando, no lo pasamos porque no podamos aguantar. Dios sabe que sí aguantamos. A todos nos ha tocado vivir la experiencia de una tras otra. En este tiempo, esta pandemia, para muchos, solo era bienvenida. Más. Hoy, que no están peleando solo contra un virus, están peleando contra el despido de un trabajo. Les cortaron la luz. Están a punto de perder su empleo y ya lo perdieron. A algunos se les ha añadido una enfermedad en su cuerpo. A algunos la pérdida. La pandemia no ha sido la catástrofe de su vida, fue el inicio. Y vino a ser de oro a todos los acontecimientos que venían viviendo. Pero ninguna de las cosas que tú vives las estás viviendo porque no las aguantes. Es normal flaquear en la vida cuando viene. Es normal flaquear en los momentos de la vida cuando vienen esas situaciones difíciles. Es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos desesperados, es normal sentirnos abandonados, sin fuerzas, olvidados. Es normal sentir que solo a nosotros nos está pasando esto. Pero no es normal atribuirle a Dios despropósitos. No es normal alejarnos de Dios, dejar de orar. No es normal cuestionar a Dios. Tampoco será normal amargarnos. Tampoco es normal pelearnos con la vida, pelearnos con Dios. Y escuche esto, nunca será normal maldecir a Dios. En momentos difíciles de la vida, nunca será normal maldecir a Dios. En el año 2019, que fue el año pasado, fue un año de mucha prueba, de mucha dificultad. No lo entendíamos, no lo comprendíamos. Era un año que parecía que se vino una tras otra. Y como dice el canto, este año ha sido
montaña tras montaña. 2019 tuvimos la inauguración el 17 de enero, a 17 días de haber comenzado el año. La pérdida total de un vehículo en el garage de nuestra casa agarró fuego a las 2 de la mañana, estando nosotros dormidos. Mi hija sintió el olor tóxico, nos despertó y aquel carro estaba en llamas. Tuvimos una pérdida total y así arrancamos el año. En mayo y junio Dios nos permitió viajar a Norteamérica, a un viaje para predicar su palabra con mi familia. Y uno piensa que por ir a predicar y servirle a Dios no se va a enfrentar a situaciones adversas. Es que el camino del Señor no es pétalos de rosas. Es que el camino de Dios no está todo arreglado. Es que el camino de Dios no es cero tribulación y aflicción. Es que el camino del Señor no es falta de adversidad. Estando en Norteamérica, mi hijo Alex, una madrugada nos despierta con dolores exagerados y gritos y fue hospitalizado de emergencia. A los 8 días, estando en un hotel en Norteamérica, caigo en cama yo por 8 días. Con mi familia ahí sufriendo altas temperaturas. Y créanme, mis hermanos, que si esos síntomas que yo tuve en ese hotel los hubiera tenido hoy, yo hubiera dicho soy portador del COVID-19. Tenía temperaturas altísimas, me estaba muriendo, despidiéndome de mi familia, ahí solo, sin que nadie más, que mi familia estuviera conmigo. Y les estoy hablando una tras otra. Teníamos que continuar nuestro viaje pasando por Guatemala para Sudamérica, comenzando en Perú. Venimos a Guatemala por 3 días, reposamos, a alistar maletas y un día antes de salir para el Perú, mi hija Nahara se fisura el tobillo y tenemos que vernos en la necesidad de viajar así, imposibilitada, con una silla de ruedas. Llegando a Lima, Perú, nos anuncian que el vuelo tiene un retraso de 12 horas y tenemos que quedarnos a dormir en el piso de ese aeropuerto, sin dinero, sin chamarras. Ver a mi familia tendida ahí toda la madrugada, abrazándonos uno al otro conforme podíamos. Llegamos al final a Huancayo, que era nuestro destino final. Compartimos la palabra, ministramos y a 2 días de salir ese es el término médico que usó quien atendió, el cirujano, que se había explotado literalmente el hueso. 4 horas duró su operación, 8 médicos la atendieron. ¿Con qué dinero? ¿Con qué plata, hermanos? Y parecía que el mundo nos estaba tragando y los cielos venían encima de nosotros. Y yo solo guardaba silencio porque consideraba que el cielo algo tenía contra mí. Operan a mi esposa y al día siguiente le dan salida para irnos a Buenos Aires, Argentina, y no la dejan volar de Huancayo a Lima. Tenemos que separarnos con mi hija mayor y ella y llevarme yo a los 2 pequeños, dejándola en manos de personas de Dios que él usó, hermano Carlitos y hermana Noelia en Lima, Perú. Un hombre que me había escuchado por internet y sin conocerlo yo a él y él a mí, más que haberme visto en YouTube, le abrió las puertas a mi familia por 2 semanas para que estuvieran con ellos mientras yo ministraba en Buenos Aires, Argentina. Y estando en Buenos Aires, Argentina, tenemos que irnos para Bogotá, donde nos íbamos a reunir con mi esposa, mi hija mayor, mis 2 hijos y yo. Pero no pierda el detalle, esto va pasando una tras otra. Los vuelos de mi hija mayor y mi esposa habían sido perdidos, anulados, había que comprar nuevos boletos. Cuando las situaciones se te vienen encima, no solo en tu cuerpo, en tu situación física, sino económica, sientes que te ahogas. Llegamos al aeropuerto de Buenos Aires para volar a Bogotá y no aparecemos en el vuelo. Hay que pagar ¿cómo les podría decir? Es un impuesto, algo, porque no aparecemos y tenemos que irnos. 7 horas de vuelo. Llegamos a Bogotá y de más de 200 pasajeros, las únicas maletas que no habían llegado
o llegaron ese día fueron las nuestras. Y parecía que Dios estaba peleando con nosotros y se había organizado para hacernos la vida de cuadros. Regresamos a Guatemala después de estar en Colombia, ya todos en familia. Pensábamos que veníamos a respirar aire y que todo estaba terminado. Te estoy hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre. Cuando llegamos a casa, vamos a quitarle el yeso a Nahara y nos encontramos con una rodilla deslocada, con una rodilla desviada. Había que pagar terapias. En esas vueltas estábamos cuando me llama el señor de la casa en la que vivíamos en ese tiempo para pedirme de favor que nos retiremos de la casa porque la ha vendido. Y parecía que esto venía sin que no iba a parar. En vueltas andábamos nosotros de cambiarnos de casa cuando una llamada telefónica interrumpe nuestro ir y venir, que mi padre había tenido un accidente, había caído sentado y quedó sin caminar. Ahora había que ir con él a hacerse exámenes, a pagar exámenes. Y parecía que esto estaba haciendo cada día peor. Y yéndolo a traer un día en tiempos de lluvia, nos encontramos con un derrumbe a media calle. Y el único carro que yo tenía fue a chocar contra aquellas piedras y aquellas rocas. Y nos quedamos sin carro y nos vimos en la necesidad de rentar por 2 meses vehículo. Una tras otra, una tras otra. Y recuerdo que un día parado frente al espejo cepillándome, ya no aguanté, me rompí, me quebré. Creo que llegué al punto cero, al que Dios llevó a Job. Me quebré y le dije: Dios, no te voy a preguntar. No te voy a preguntar qué está pasando. Lo único que te quiero pedir, Señor, es que no me sueltes. Lo que te quiero pedir, Señor, es que no me sueltes. Porque te prometo que ya no aguanto más. Y la palabra que el Señor nos dio todo ese año 2019, Salmos 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le libra. Yo no sé en qué momento de tu vida estés hoy. Probablemente estás en un momento donde dices: hermano Pedrito, ya no aguanto más. Es que es la renta, es la enfermedad, mi papá se murió fulano, me quedé sin trabajo. Y sientes que no puedes más. El propósito de Satanás es que tú maldigas a Dios. Es que de tu boca salga maldición para Dios. Pero tú no vas a permitir eso en tu vida. En medio de la adversidad y la dificultad, este es tiempo para bendecir a Dios y para glorificar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Levanta tus manos ahí donde estás. Tú que estás pasando por una situación difícil, adversa, donde sientes que el cielo está contra ti y a la tierra no le importas. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que hoy están pasando una tras otra, donde salen del carbón al fuego y del fuego vuelven a ser puestos en las brasas, dales tu fortaleza, dales tu ayuda. No les sueltes en momentos como los que están viviendo ahora. Que su voz, que tus labios te exalten, que sus labios digan gloria. Que aún no entendamos hoy lo que estamos viviendo, pronto lo vamos a vivir. Y el final de cada prueba es la que determina si somos aprobados o perdimos el examen. En el nombre de Jesús, a quien sea honor, gloria y honra. Amén y amén.